Virginia Woolf va escriure en una habitació pròpia que anònim era sovint una dona, que encara que va escriure molts poemes no els va cantar en públic. Quasi un segle després, les dones continuem havent de barallar per tindre el nostre propi espai, que siga ampli i igualitari. Aquesta pel·lícula, que ha estat coordinada per Emilio Martí, és la part audiovisual del projecte més ampli que és Surreal Ser Dona, que va posar en marxa per a dignificar la memòria o el valor d'artistes que, sent dones, no han creat i publicat en igualtat de condicions, però que encara i així han aconseguit fer una obra superior. Para mí, Berthe Morisot destaca en su inusual manera de hacer pinceladas y en su inevitable conexión con el arte, que siempre ha estado presente en su vida diaria, pues sus obras nunca paran de mostrarnos cómo ella ve el mundo. He elegido a Georgia O'Keeffe porque me gusta su personalidad radical y cómo nos anima a mirar las cosas desde otra perspectiva. Lo que más me fascina de Claude Cahun es lo revolucionaria que era y cómo lo reflejaba en su obra, hablando de temas como el género o la sexualidad, cosas que eran bastante tabú en esa época. He elegido a Leonor Fini porque a pesar de sus dificultades ha conseguido representar a la mujer de manera empoderada en sus obras. Cuando tenía tan solo 17 años, sufrió una enfermedad ocular que le obligó a taparse los ojos con vendas durante meses y a convivir con una oscuridad que le ayudó a crear el mundo interior que después plasmaría en sus obras. Elegir a Dorothea Tanning me ha parecido una idea fascinante porque me apasiona su faceta de pintora surrealista y creo que todas sus simbologías y dobles sentidos pueden dar un juego muy interesante. Remedios Varo tiene una nombrosa y fascinante obra que despliega todo su mundo interior. Lo que más me gusta de la animadora y artista de Disney, Mary Blake, es cómo juega con las gamas de color. Le he hecho una animación a Yoko Ono porque me interesa conocer el lado creativo del artista, dejando aparte su imagen como la mujer de. He elegido a Patty Carroll porque adoro su estilo maximalista y cómo cuida cada detalle de sus fotografías. Lo que más me gusta de Cindy Sherman es que usa diferentes personajes propios para formar su única e inigualable identidad personal. Uka Lele fue una artista española multidisciplinar con una obra muy innovadora y única. Susan Kare merece ser reconocida porque sus diseños de logotipos nos han enseñado a tener una imagen más simplificada del mundo informático. He elegido a Venus Matrix porque son un grupo de activistas que luchan por los derechos de las mujeres y por el feminismo, realizando performance, eventos y pósteres por medio de internet.
mezclando una temática muy futurista con motivos femeninos de forma muy libre sexualmente, sin tabú alguno. Fueron las primeras en usar el término ciberfeminismo. He elegido a Mariko Mori ya que me encanta su estilo futurista y el enfoque que le da a sus primeras fotografías, haciendo una crítica a la sociedad japonesa que espera que las mujeres tomen un rol sumiso. Me encantan las obras de Natalie Djurberg por tratar temas importantes y tener un estilo único. He elegido a Daron Nestle por su serie, por cómo anima y por la gran imaginación que tiene. He elegido a la mangaka Nagata Kabi porque me parece interesante cómo plasma, según su visión, temas como la salud mental o sus experiencias como mujer lesbiana. Dana Terras ha creado una comunidad para todas esas personas que no encajan, con su serie The Old House. Rebecca Sugar no solo rompe con el estigma de la identidad del género, sino que la representa en cada uno de los personajes que nos cuentan esas historias que de niños nadie nos dijo que existían.